Jamboard, realizamos un ejemplo directo o un ejemplo sobre la aplicación del concepto del amplificador de voltaje. Fíjense bien que no hablo de amplificador operacional. Entonces, bueno, hicimos nuestro ejemplo y comentaba que por varias razones, pues tenemos todavía que continuar viendo algunos otros. Entonces, ahora, antes de pasar a problemas un poco más interesantes, vamos a resolver un ejemplo que es un problema bastante conceptual, ¿sí? Conceptual en el sentido de que vamos a ocupar las definiciones que vimos sobre, ahora sí regresamos al amplificador operacional ideal. Entonces, va a ser importante, de hecho, este es problema del libro, pueden bajar el libro que está disponible en la plataforma, en el Classroom, y es el problema 1.15. ¿Puedo la pizarra del Jamboard? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a borrar la primera pizarra y bueno, se dio cuenta otro y hablamos que estaba la valía de cuánto valía el voltaje externo. Justamente ese problema que estamos viendo en pantalla es lo que nos está pidiendo. Me dice, con el circuito que está en la figura, que lo voy a redibujar por acá, calcule cuánto, o calcula, mejor dicho, cuánto vale Bn, cuánto vale Bp y cuánto vale B0. Entonces vamos a empezar a resolverlo por ese lado. Si quieren, empiecen a transcribir el problema en su cuaderno o el dibujito, porque aquí nos va a interesar mucho, reitero, aplicar los conceptos que hasta ahorita hemos visto. Muy bien, entonces, tenemos ya nuestro ejemplo dibujado en el Jamboard. Rodrigo, buenas tardes. Si eres tan gentil, abre el Jamboard, por favor. Estamos ahí viendo cómo resolvemos un problema que te estoy proyectando en pantalla. Entonces, aquí viene la pregunta. Bueno, ahora, ¿cómo calculo Bn? ¿Cómo calculo Bp? ¿Y cómo calculo B0? Entonces, voy a ver aquí, este sería Bp, este va a ser Bn. Esta fuente vale 4 volts. Entonces, ¿cuáles? Va a sonar ochoteo, pero se los tengo que preguntar. ¿Cuáles son las definiciones o los conceptos clave que nosotros le suponemos a un amplificador operacional ideal? Era lo de la ganancia, la resistencia de entrada y eso, profe. Sí, parte de eso son las definiciones que hemos hablado de esas definiciones. ¿Te acuerdas cuáles son? Déjame aceptar a tu compañero que se acaba de conectar. Primer punto. ¿Qué valor tenía que tener la resistencia de entrada? Muy grande. Idealmente. Muy grande. Sí, tendría Casi que ser muy grande. hasta infinito, ¿no? Idealmente Sí. en el infinito. Primer punto. Sí. Es correcto. Después, ¿qué otra característica le podemos considerar o le podemos asumir? O le asignamos, si quieren. Resistencia de salida muy pequeña. Así es. Idealmente, 0. La ganancia también Sí. muy grande. ¿Cuál de las ganancias? ¿Cuál de las dos ganancias?
La de lazo abierto. ¿Es correcto? Así es. Suponemos que la ganancia de lazo abierto es muy grande en el extremo ideal. Es una ganancia prácticamente infinita. Entonces, estos tres conceptos nosotros se los hemos asignado al amplificador operacional ideal. Sopas. Que me llegó la notificación. ¿Saben cuántas personas infortunadamente fallecieron por COVID? 940 personas. Y casi 29,000 casos. Hoy acaba de llegar. Me llegó la notificación por el teléfono. Qué barbaridad. Ay, Dios. Bueno, tenemos que seguirnos cuidando. Bueno, regresando, perdón por el comercial, que sí me sorprendió el dato. Esas características nos permitían suponer dos cuestiones bien importantes. La primera es que el amplificador operacional ideal, al reunir estas características, iba a generarse un concepto que le denominamos el concepto de corto virtual. Y recordarán, en ese concepto de corto virtual, lo que implicaba era que el amplificador iba a salir cualquier voltaje de tal manera que los voltajes en las entradas inversora y no inversora, o sea, BN y BP, sean iguales. Y esto se iba a lograr sin que el amplificador consumiera corriente en sus terminales de entrada. ¿Sí? Dicho de otra manera, cuando tenemos un amplificador operacional ideal, BN va a ser igual a BP. ¿A qué valor? No sabemos, pero va a ser igual, son los voltajes iguales. Entonces, dicho esto, tomando esto en cuenta, la pregunta sería, aquí en este circuito, obviamente si ustedes le echan un vistazo muy rápido, no hay, o no se parece, mejor dicho, el circuito como tal a ninguna configuración de las que revisamos en clase, ¿verdad? No. Es totalmente, digámoslo así, nuevo, por así plantearlo. No quiere decir que no lo podamos analizar. Entonces, primera pregunta, ¿sí? ¿Cómo podría calcular BN o BP? ¿Qué expresiones pudiera utilizar para calcular BN y BP? ¿O qué se les ocurre? Dejen de lado las expresiones. ¿Cómo se les ocurre que yo puedo calcular BN y BP? Quizá la más fácil pueda ser BP. ¿Cómo la podría calcular? ¿Cómo se les ocurre que la puedo calcular? Muy bien visualizado, Iris, es correcto. Con BP la puedo calcular como si fuera un divisor de voltaje. ¿Sí lo están viendo? ¿Alguien además de Iris lo puede visualizar? Sí, profe. Justo le iba a decir que Iris, pero lo dudé. No quiero que si no hay problema, si lo primero que se les venga a la mente que esté relacionado con la materia, dígalo, no hay problema, quiero que participen. Al final de cuentas, nadie nacemos sabiendo todo y todos vamos a aprender cosas nuevas, y todos me refiero a todos.
Efectivamente, sí, esto es un divisor de voltaje. ¿Por qué? Porque ustedes están de acuerdo que, déjenme aquí, bueno, estaba proyectando, déjenme poner aquí el lapicito, bueno, más bien en el Jamboard, perdón. Ustedes están viendo que justamente la resistencia de 20K está conectada en retroalimentación con el voltaje de salida, ¿sí? Entonces, digámoslo así, es como, voy a redibujar muy brevemente, nada más para, y reitero, para hacer fines prácticos, es como si ustedes tuvieran algo así. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque dijimos que el corto virtual tenía la característica de que no iba a consumir corriente en las terminales de entrada. Entonces, por lo tanto, es como si esta conexión yo la pudiera, de alguna manera, eliminar. ¿Sí? Entonces, me queda el dibujo que está presente aquí abajo. Desde ahí lo menciono específicamente. Entonces, aclarado ese punto, pues ahora sí me resulta más fácil poder encontrar la expresión. Y pregunta sería, ¿cuál es la expresión que me queda? ¿El voltaje de qué resistencia estoy buscando? ¿Perdón? ¿Segura? Más bien estamos buscando la corriente que circula, ¿no? Aquí les pongo un dato interesante. Un primer dato. Sí, vamos a buscar, estamos buscando o estamos encontrando, necesitamos encontrar voltajes y corrientes. En este caso nos va a servir la corriente. Sí, háganle cuenta que esto va más o menos así como está, como les estoy dibujando la flechita en pantalla. Ahora, reitero otra vez, ¿se acuerdan que dijimos que el corto virtual o el amplificador operacional ideal cuando trabajaba en configuración de retroalimentación negativa, es como no consume corriente, entonces hagan de cuenta que en este caso, en la configuración así como está, la posición de la fuente, esa fuente, como no hay consumo de corriente, reitero, ustedes se dan cuenta de que el voltaje que tengo en este punto va a ser exactamente el voltaje que voy a tener en la resistencia, porque en la circulación de la corriente yo no voy a tener ninguna caída de voltaje. No, el amplificador no consume corriente. Por eso puedo decir que el voltaje en esa resistencia es el voltaje D que está conectado a la parte de la retroalimentación. ¿Sí? Sí. Entonces, como ya sé cuánto vale el voltaje, la corriente que entra con la de 20, la corriente de la resistencia de 20K va a ser obviamente la corriente que circula por la resistencia de 30K. Corrientes que entran son corrientes que salen. Para calcular la corriente de la resistencia de 20K, pues no me queda más que dividir voltaje. Viva la reina Isabel. Sí, ¿verdad? Corríjame si estoy mal. Es voltaje entre resistencia, ¿no? Sí, profe. Ya más mal preferí pecar de inseguro. Entonces, sustituyo, yo sé que esto vale 4 volts y que la resistencia vale 20K. Entonces, si yo hago la división, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda dividir 4 entre 20,000? Dos por 10 a la menos 6. No, menos 4. O sea, Menos. Sí, 2 por 10 a la menos 4, profe, confirmo. O sea, entonces estábamos hablando punto A la 2, menos 3, ¿no? Bueno. punto 2 miliamperes.
tienen 10 a la menos 4, recorremos un lugar izquierdo del punto decimal. O sea que la corriente va a ser 0.2 miliamperes. Ahora, ¿el voltaje de qué resistencia es el que voy a requerir para encontrar cuánto vale BP? La de 30. Acuérdense que estoy generando o estoy midiendo el punto donde se une a las dos resistencias. Si quisiera medir el voltaje en resistencia de 20, pues sería aquí el inicio. Entonces, el voltaje de BP va a ser el voltaje que circula por resistencia 30K. Y este va a ser igual a, pues obviamente, 30K por, ¿cuánto creen? Por los 0.2 miliamperes. Exactamente. Ok. Y eso tendría que ser 6 volts aproximadamente, según yo. A ver, hagan la cuenta, por favor. 30 por 10. Según yo sí, pero por eso lo estoy poniendo aquí con calma. 0, 2. Ay. Sí, exactamente, profe, 6. Sí, 6 profe. volts. Sí. Excelente. Sí, pues. Entonces, de aquí voy a decir, reitero, que como BN va a ser igual a BP, esto va a ser igual a 6 volts. ¿Sí? De ahí lo puedo inferir. ¿Quedó claro la idea de dónde lo estoy infiriendo? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe, creo que sí, todo claro. Nada más, pues empezamos a trabajar con las de abajo, ¿verdad? Las de 30K y la de 20K. Y lo tomamos como si hubiera sido un divisor de voltaje. Así es. ¿Por qué empecé de abajo? Porque arriba tengo una fuente de voltaje en la retroalimentación negativa. La tomamos sí, en este caso porque se ajustaba a la fórmula del divisor de voltaje, ¿verdad? Así es, correcto. Así es. Sí, profe, sí, todo claro hasta ahí. Muy bien. ¿Los demás? ¿Se entiende? Déjenme prender un rato la cámara, a ver si no, si usted no, si quiere no la prenden, pero a ver si no se traba el internet. Así es. Entonces, reitero, esta va a ser la razón por la que podemos, se fijan, yo lo único que me fui siguiendo fueron las definiciones del amplificador operacional ideal. Entonces, de ahí lo pude sacar. Ahora viene la pregunta interesante o la última parte del problema. ¿Y cuál es esa última parte del problema? Bueno, pues va a ser justamente, déjenme duplicar aquí y sobre todo no mover del lugar la diapositiva. Ahora la siguiente parte que me toca revisar justamente va a ser, pues ya encontré BN, ya encontré BP, ahora me falta encontrar cuánto vale B0 o cómo puedo determinar cuánto vale B0 directamente. Entonces, obviamente para encontrar B0 no me va a quedar de otra más que irme con la rama superior con la zona donde está o con la retroalimentación negativa. Y hablo de negativa porque si se fijan, la retroalimentación llega hasta la terminal inversora. De hecho, voy a borrar aquí para que no haya esto lo vamos a redibujar muy rápidamente. Seguimos en el Jamboard. Sí, seguimos en el cambio. Sí, perdón. Preguntaba que si en la 1. Sí, ¿verdad? No, es la 2. Ok. Gracias. Sí, no, nada. Sí, perdón, adelante. Profe, que sí, para sacar B0, ¿verdad? Sí, necesito encontrar B0 ahora. ¿No se utilizaba una formulita que nos había dado de la ganancia por BP menos BN por... Sí, sí la puedo ocupar. ¿De salida? Así es, lo puedo encontrar, pero te preguntaría, ¿sabe cuánto vale? ¿El problema me da los datos de la ganancia del amplificador? ¿En lazo abierto? No. 1. 2. ¿Sé cuánto vale la resistencia de salida? Podría emplearla, pero no tengo la certeza, como no tengo las herramientas para calcular o los datos para calcular los parámetros que me faltan, pues es meter en camisa de 11 varas. Entonces, por esa razón, no lo voy a ocupar en este momento esa fórmula. Ok. Sí, gracias, profe. No es nada. Ahora, viene la pregunta, ¿cómo calculo B0? Y también hace un momentito lo que estaba yo aquí borrando la pizarra, les decía que teníamos una potencial solución, que era irnos hacia el nodo, hacia la retroalimentación negativa, hacia la parte superior del circuito.
¿sí? ¿Dónde Otra está vez, la fuente de alimentación y los 10K? es correcto. Otra vez, acuérdense que estamos, y perdón que se los repita como taravilla, pero lo tengo que hacer porque creo que es la mejor manera, pero acuérdense que el amplificador operacional ideal no consume corriente en sus terminales de entrada. Si puedo hacer eso, entonces, de acuerdo a esta definición, a mí me va a quedar algo similar a esto. ¿Sí? Hagan de cuenta, bueno, para evitarme problemas más bien, vamos a plantearlo así. Lo de abajo existe, pero hagan de cuenta que lo que voy a tener es algo así. Hagan de cuenta que es como si hiciera un zoom, pero quito el amplificador y dejo expresadas las dos resistencias en la parte de abajo. Sé que físicamente no están conectadas, ¿sí? Por esa razón lo puedo hacer así. Y las desconecto eléctricamente, reitero, porque como el amplificador no consume corriente en sus terminales de entrada, pues es como si eléctricamente, para este paso puedo dibujarlo como que no tuviera una conexión directamente eléctrica. Sabemos que sí la hay, ¿no? Porque está retroalimentado. Pero lo puedo hacer, me quede más bonito el dibujo, que no me quede tan feo. Lo puedo plantear así. Este va a ser B0, este es BP y este es BN, ¿sí? Si yo quiero encontrar cuánto vale B0, pues puedo seguir o puedo hacer algo interesante, ¿no? Yo sé que tengo una corriente que circula y esa corriente va a ser I, y sé que como las resistencias están conectadas, pues y tengo un solo nodo, pues la corriente que circula por la resistencia es la misma, ¿no? ¿Todo está en serio? Sí. Todo está en serie. Entonces si yo como tenemos los 4 volts y todo está en serie, solamente tendremos que despegar para B0. Más o menos. Oh. Sí y no. Fíjense bien, yo puedo plantear y decir, ¿sabes qué? Ponte a analizar acuérdense que físicamente están separados, por esa razón no estoy considerando la parte de abajo. ¿Sí? Pero puedo hacer o puedo suponer que aquí circula la misma corriente en esta malla. Sí, digamos, quizás una mallita. Y por lo tanto, pues tengo dos fuentes de voltaje. Sé cuánto vale la corriente. Pues no me quedan más que despejar. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Pues va a ser el voltaje y la resistencia de 10K menos los 4 volts. Eso va a ser igual a más B0 y eso va a ser igual a 0. La suma de las fuentes o de los voltajes tiene que ser, según las mallas, tiene que ser 0. 0. Sí, es lo que les estaba planteando ahí. Si lo quieren ver, hagan de cuenta. Tenemos aquí arriba, otra vez tenemos una corriente que circula por el nodo de arribita, ¿no? El nodo superior, donde está BN. Yo sé cuánto vale BN, que va a ser pues el voltaje en la resistencia, ¿cuánto vale? Los 6, ¿no? Directamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nomás despejo. B0 al voltaje, a menos el voltaje de los 10K, más los 4 volts, sustituyo. Yo sé que el voltaje en la resistencia de 10K, ¿cuánto vale? Lo calculo. Sería 10 kilos por ¿cuánto? Déjenme ver si no me equivoqué. Ah, sí, está bien. Sí, tiene que sumar. Así es. Ah, me equivoqué aquí, pero aquí me equivoqué con el despeje. Bueno, dejen ver si no me equivoco. No, sí, de hecho sí me equivoqué. Más bien, yo aquí les estoy diciendo mal. Corrijo aquí. Olvídense ahorita de este voltaje de 10, aquí se los dije yo mal.
yo voy a tener, mejor dicho, sí, sé cuánto vale el voltaje BN, ¿no? Porque lo acabamos de calcular en el paso previo. Sí, ¿Cierto o falso? BN Cierto. quedamos que eran los 6 volts, ¿no? Los 6 volts, así es. Entonces, para intentar simplificar más bien ahorita se me pasó la mano con la simplificación del problema y les dije una cosa, un concepto que se puede aplicar, pero no, ahorita me voy a meter yo, se los voy a complicar más el problema. A lo que quiero llegar, yo aquí voy a borrar esta parte, para hacerle más fácil ocupándolo de aquí. A mí se me va a generar, como yo sé que el circuito, por el corto virtual, no voy a consumir corriente. Hagan de cuenta que aquí, en esta parte del circuito, se me va a generar esa pequeña mallita, ¿no? Está aislada eléctricamente. Eso sí, esa certeza sí la tengo. Entonces, yo aquí, hagan de cuenta que es como si yo sustituyera este BN, estaba planteado, es 6, entonces va así. Hagan de cuenta que este es BN, esto es los 4 volts, y esto es B0. Más fácil así, se me pasó. Por quererle mover, intentar simplificárselos, me andaba pasando de simplificación yo. Me queda algo así. ¿Todo lo vemos? ¿Sí? Sí. BN ya lo conocemos, la fuente. Lo estoy sustituyendo como si fuera la pura fuentecita. Entonces, ¿qué hago? Pues nada más sumo mis fuentes de voltaje. Entonces me va a quedar menos BN, menos 4 volts, más B0, tiene que ser igual a 0, porque la suma de las fuentes de voltajes en la malla tiene que ser 0. Entonces sustituyo, va a quedar B0 es igual a BN Más 4. más 4, simplemente lo que son 6 volts, aquí dejen quitar las 6 más 4 volts, y finalmente B0 es 10 volts. 10 volts. Entonces, 10 Eso ya volts, sería para B0, ¿verdad? así es, esta es mi respuesta para B0. Si yo, estos problemas que estamos haciendo aquí los vamos a simular el viernes, pero reitero, con los conceptos del amplificador personal ideal podemos obtener esta serie de simplificaciones. ¿Cuándo la puedo ocupar? Bueno, en este caso el problema se dio que tenía en el nodo, en las ramas, en la malla de retroalimentación negativa, pues se me acomodó que tuviera puras fuentes de voltaje. Nada más no me queda más que hacer la pura mallita y sumarla eléctricamente. Y reitero, lo hago, porque el amplificador no consume corriente, entonces lo que tenga BN, pues es lo que voy a tener en ese punto, y no me voy a preocupar de que por alguna razón baje el valor. Entonces, si se fijan, reitero otra vez, ocupé los conceptos y pude resolver el problema. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido de cómo lo resolví? No, profe. No, profe, todo muy claro. Perfecto. Muy bien, excelente. Entonces, a ver, vamos, aquí tengo otro problema. Bueno, tengo otro ejemplo un poquito diferente, cambiando un poquito de la temática. Déjenme borrar aquí y lo regreso. Tengo se lo estaba resolviendo aquí. Bueno, esto yo les estoy resolviendo un ejemplo por cada tipo de problema. Recuerden que vamos a hacer, les voy a dejar una tarea más adelantito y vamos a ver todavía más ejemplos, o van a hacer ustedes más ejemplos que si les quedan dudas, pues los podemos resolver. Entonces, cambiando totalmente de tema, y por tema me refiero de tipo de problema, ahora podemos entrar ya un poco más en cuanto al diseño problemas de diseño de algunas configuraciones. En este caso, es el problema 1.26 del libro, y me pregunta o me dice, ¿sabes qué? Pues usa resistencias estándar del 5% en el rango de kiloohms, aquí se los está especificando, y diseña un circuito de tal manera que se cumpla esa función de transferencia, ¿sí? Voy a apuntarla aquí en el Jamboard. Dice que B0 tiene que ser igual a menos 100, que multiplica a 4 por B1, más 3 por B2, más 2 por B3, más B4. Entonces,
aquí lo que me dice el problema es que al problema no le interesa qué configuración ocupe, siempre y cuando al resolver esa configuración produzca la función de transferencia o la ecuación que estoy escribiéndoles en pantalla. Obviamente, bueno, yo aquí les estoy ayudando un poquito con el tipo de configuración que estamos trabajando, ¿sí? En primera instancia, para poderla identificar, o si me preguntan si podemos tener un procedimiento para más o menos identificarlo, primero me tengo que dar cuenta de una cuestión interesante. Lo que está dentro de los paréntesis que ven tanto en la pantalla como en el Jamboard, ¿qué están haciendo en los paréntesis? ¿Qué se está haciendo? Una sumatoria. Exactamente, estoy sumando una serie de fuentes de voltaje. Por consiguiente, la primera pista que tengo es que, pues tengo que sumar y buscar una configuración que sume. Disculpen. Salud. Gracias. Gracias. Tengo que buscar una configuración que haga la suma de varias fuentes de voltaje. De todas las que vimos en clase, la configuración que se encarga de realizarla va a ser, pues, la sumatoria, el sumador, quiero decir. Entonces, de ahí saco el primer punto. Después, si ustedes son muy observadores, se van a dar cuenta que lo que está multiplicando al paréntesis es la ganancia. Y esta es una ganancia ¿de qué tipo? ¿Qué signo tiene? Negativa, ¿no? Sí. Entonces, sabemos que cuando tenemos una ganancia que tiene el signo negativo, pues automáticamente vamos a empezar a trabajar con configuraciones inversoras. Entonces, ya sé que es una suma y que tiene que ser inversora. Así es. Entonces, es el sumador inversor, que reitero, vimos en clase. Sí. Entonces, recordando lo que vimos en clase, está el diagrama en pantalla, en la parte izquierda de su pantalla, ¿sí? Ahí tenemos un sumador que tiene 3 fuentes. Y en ese momento yo les comenté que nosotros podíamos agregar, en teoría, tantas fuentes como nos conviniera. La práctica, pues no más de 5, ¿no? Entonces, ahorita estamos bien, vamos a sumar 4 fuentes. Entonces, podemos dibujar nuestro circuito ya con las 4 fuentes y eso es lo que voy a empezar a dibujar ahorita. Pero en lo que yo estoy dibujando en pantalla, la primera pregunta sería, investiguen o acuérdense o saquen de sus apuntes y tengan a la mano cuál es la función de transferencia o la ecuación que describe la salida de el sumador inversor. No dejen luego más chiquito porque no me va a caber. Era lo de sí B0, ¿no, profe? Así es, estamos buscando la que calcula B0. Que era menos varias resistencias por cada voltaje. Así es, menos una resistencia de retroalimentación que multiplica lo que dice su compañera. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces este va a ser B1. Aquí está, entonces déjenme que nos vaya a pasar B2. Ponemos aquí R1, R2. R3. R4.
B3, B4. Y me queda, pues ahora sí, ya hice la conexión de mis resistencias. Y ahí me queda esto, ¿no? Ya tengo mi configuración dibujada. Entonces, como dice su compañera, la ecuación de salida de este circuito va a ser menos RF multiplica a B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3 más B4 sobre R4. R4. Entonces, me quedo así ya directamente. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿qué ¿qué otra cosa? Bueno, ya tenemos, perdón, definida la ecuación que vamos a ocupar, pero viene la pregunta, pues ahora, ¿qué sigue, no? ¿Qué más tengo que hacer? Ya identifiqué, reitero, el tipo de la configuración del circuito que voy a dibujar, ya sé la ecuación que describe el comportante del circuito, y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me toca por hacer, no? Entonces, acá directamente, fíjense bien, nosotros podemos plantear una cuestión bastante interesante, ¿sí? La primera de ellas es, bueno, es un problema de diseño y nada más, no me da ninguna restricción más que ocupe resistencias en el rango de kiloohms. Esa primera instancia es muy importante, porque me está restringiendo mi universo de diseño, es decir, por lo menos no puedo poner resistencias que están por abajo de 1 kiloohm. Eso queda claramente en ese entendido. Entonces, lo que sí puedo hacer, que recordábamos ahí, es que yo puedo, pues, reacomodar la ecuación, y en este caso yo voy a meter la resistencia de retroalimentación a el circuito que está presente en pantalla, a la ecuación. Es decir, ahora voy a tener menos, y va a ser RF sobre R1 por B1 más RF entre R2 por B2 más, déjenme un más para acá porque no me va a caber. Lo único que es va a meter la resistencia. Ahora yo tengo una cuestión interesante. Yo de aquí, el problema, puedo, bueno, aquí yo estaba resolviendo un problema, lo vamos déjenme abrir primero el libro, déjenme meter uno Classroom para verlo, para que lo vean. Aquí está el libro. Dejen que me lo cargue. Bueno, abriendo el libro,
en la página, de hecho es la última página del capítulo 1. Se van a encontrar, la página 61, se van a encontrar esta tablita que dice tabla A1A.1, que dice valores estándar de resistencia. Entonces se van a encontrar dos columnas, una que dice valores de resistores del 5% y valores de resistores del 1%, ¿sí? Estos valores aquí están, son las unidades que ustedes pueden encontrar comercialmente en muchas de las tiendas de electrónica. Es decir, van a encontrar valores de resistencias que pueden ir desde los 10 por su multiplicador, que puede ser 10 por 10 a la 10 por punto 1, 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3, etcétera, etcétera. No sé si me voy explicando. Es decir, esto puede ser desde 1 ohm o 0.1 ohms hasta 1 mega ohm, dependiendo del multiplicador que le pongamos. Entonces, estos valores son los que tenemos o los que vamos a usar según el problema para poder diseñar el circuito que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer o qué es lo que tengo que tener muy presente? En primera instancia, yo sé que RF entre R1, según la ecuación, ¿cuánto tiene que valer? 4. Así es, 4. Tiene que tomar el valor de 4. El valor que sea, pero tiene que tomar el valor de 4. Entonces, ¿cuánto tiene que? Yo tengo que especificar un valor que tenga RF. ¿Cuál? El que a mí se me ocurre. ¿Sí? Aquí en pantalla yo he puesto el ejemplo de que RF tomar el valor de 430. Ahora, dijimos que valía 4, pero acuérdense que yo metí el valor de RF. ¿Sí? Entonces, ahora tengo que asegurarme de que ese 4 lo multiplique por la ganancia, porque acuérdense que RF es la resistencia de ganancia. Entonces, en vez de 4 va a ser 400. Sí. Así es. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo? 2, ¿no? Tengo que poner, según la pantalla, la expresión que está en el Jamboard, me dice que RF sobre R1 es igual a 400. No sé cuánto vale RF, no sé cuánto vale R1. Tengo 2 incógnitas. ¿Cómo le puedo dar solución a un sistema que tiene más incógnitas que ecuaciones? ¿Se acuerdan? Fijas una variable, ¿no? Es correcto. Voy a fijar una de las variables. Voy a cambiar a la siguiente diapositiva. Y en este caso, pues yo voy a fijar el valor de RF y voy a seguir con el valor. Sí, y lo voy a poner fijo. Yo una vez que fije el valor de RF, ya no lo puedo cambiar para todo el proceso de diseño. Entonces, bueno, aquí en el ejemplo está con 430. Vamos a cambiar el valor. Por ejemplo, se me ocurre que podemos trabajar, por ejemplo, con el de 510. Vamos a dejarlo con el de 510. Entonces voy a poner aquí, sí, la resistencia de retroalimentación es 510 kilo ohms. Y me van a preguntar, ¿por qué se va hasta 510 kilo ohms? Porque hay que dividirlo entre 400. Sí, ese 400 es me impone o me da una idea de pues, que tengo que tomar un valor pues relativamente grande de resistencia. De ahí lo estoy infiriendo. Entonces voy a tener que R1 va a ser igual a 400 entre... No, perdón, al revés. Va a ser RF entre 400. Entonces pongo 510 kilos entre 400. ¿Y a cuánto me queda eso? No, 1.275 Kilo ohms. Uh-huh. Sí, a ver, chequen, ya dijo su compañero, a ver, chequen los demás que les quede ese valor.
Sí, profe. Da lo mismo. Perfecto. Entonces, como son se dan kilos. cuenta, kilos. Sí, son 510 kilo ohms. 1275, pues. Así es, exactamente. Es 1.275. Sí. Perfecto. Entonces, con esto yo ya tengo la primera respuesta o la primera incógnita. ¿Qué me toca por hacer? Bueno, pues ahora encuentro R2. ¿Están de acuerdo que R2 para calcularlo es exactamente lo mismo, no? Sí, profe. R2 voy a decir que va a ser igual a RF. Pero ahora, ¿cuánto vale? No son Entre 400. 300. Es correcto, vale 300. Entonces, sustituyo. Voy a indicarlo, nada más para que sea más. Voy a cambiar otro color para que sea más evidente. Entonces, ahora, perdón, sustituyo y voy a decir que son 510 kilo ohms entre 300. ¿Cuánto es eso? 1.7. Es correcto, así es. Para R3 hago exactamente el mismo procedimiento, pero ahora en vez de ser 300, ¿cuánto es? 200. Así es. ¿Y cuánto me queda la división? 2.55, profe. 2.55 kilo ohms. Y por último, voy a tener que R4 va a ser igual a RF. Y van a ser los 510 entre 100, ¿no? Nada más. Así es. 5.1 kilo ohms. 5.1 kilo ohms. Y, bueno, voy a cambiar aquí de color para que sea más evidente. Estos son los valores teóricos de las resistencias que puedo calcular. Todavía me falta un paso. Bueno, antes de seguir, ¿hasta ahorita dudas, preguntas, algo que no se haya entendido? No, profe. Todo claro. Perfecto. Todo bien. Excelente. Muy bien, entonces déjenme aquí borrar. Estamos aquí. Entonces, ¿qué me toca por hacer? Déjenme que no me haya. Luego ¿Está se en la traba. 5, profe? Sí, estaba en la 4. Ah, ok, Voy a cambiar a ya la 5. cambiamos a nueva, ¿verdad? Sí. Es que si siquiera nos quedamos a la 4. Ah, ok. Por un momento, ahorita cambiamos a la nueva. Sí, profe. Entonces, con esto, gracias. Con esto ya encontramos los valores teóricos de la resistencia. El siguiente paso, cuando yo tengo un proceso, un problema de diseño, perdón, es que ya que tengo mis valores teóricos, ahora tengo que ver si esos valores se adaptan a los valores que están disponibles comercialmente. Y para esto me voy a ir a la hojita y ahora sí me cambio a la siguiente lámina, a la lámina 5. Entonces, de mi dibujo original, yo voy a tener, pues ahora sí que tengo que poner los valores de las resistencias. Me voy a regresar un momento a la lámina 4 y si ustedes se fijan, para la primera resistencia me dice que el valor teórico es 1.275 kilo ohms. Es decir, estoy buscando un 12. Sí, el valor estándar son unidades. Estoy buscando un 12. 12.75. 12, digámoslo. Una resistencia mayor a 12. Pregunta, ¿la están viendo aquí? Tengo 10, 11, 12. El multiplicador sería pues 1.2. 1.2 obviamente es más pequeño que 1.275. Por consiguiente me voy a ir al siguiente valor, o sea, al 13. Es decir,
La primera resistencia la voy a redondear ¿A 13? al 13 o a 1.3 kilo ohms, que está al 5%. 1.3. Profe, eso ¿Sí? fue de la resistencia 1, ¿verdad? Que era 1.275. Es correcto, así es. Ah, ok. En los multiplicadores en los valores, en los valores de unidades que tengo aquí, no está un 12.75, son puros enteros. Entonces me tengo que ir al entero superior para asegurar que se cumpla la ganancia. ¿Qué me pueden preguntar? ¿Y qué pasa si me quedo con el entero inferior? El problema es que la ganancia va a ser más grande, va a ser más pequeña de lo que yo esperaría tener, y eso me va a modificar pues lo que estoy buscando yo de la salida. Es preferible pasarme un poquito a que me falte. Profe, una duda. Sí. Igual lo vamos a ver el día viernes también en Sí, lo vamos a laboratorio. resumir. Así Okay. es, vamos a simular. Esto que estamos haciendo lo vamos a simular. Ok. Y por ejemplo, si con las demás resistencias pasa lo mismo, si tomamos el número que sigue. Vamos a checar la diferencia que tenemos que encontrar. Ok, muy bien. Gracias, profe. No, nada. Ahora, estamos aquí más restringidos en cuanto a los valores, justamente porque estamos con el 5%. Si nos basamos a resistencias de más precisión, o de más exactitud, perdón, pues tenemos, se fijan aquí, ¿cuántos números ven? Son 3, ¿no? Tenemos un 100, un 102. Tenemos forma de manejar de mejor manera los puntos, las fracciones, quiero decir. Y entre más precisión es mejor, pero el problema es que entre más precisión la resistencia cuesta más y es más difícil de conseguirla. Hay cierta resistencia de precisión que ustedes van a poder encontrar en Querétaro, pero si ya buscamos valores muy específicos, no nos queda de otra más que mandarlas pedir del extranjero. Y usualmente pues vienen o de Estados Unidos, o de China, o de Europa. Entonces, pues en ocasiones tenemos que jugarle un poquito a lo que tenemos disponible comercialmente en el mercado local. Por eso lo estamos haciendo así. Entonces, reitero, del 1.275 lo tengo que pasar a 1.3 porque es el que más cerca se aproxima de poder cumplir. La siguiente resistencia que estoy buscando es la de 1.7. Y si ustedes se fijan, pues no tengo 1.6 o tengo 16 y 18. Aquí puede ser, aquí me quedé, salió interesante, aquí me quedé exactamente a la mitad. Si me voy al extremo inferior, tengo una diferencia de una unidad, ¿no? Si me voy al superior, tengo una diferencia de una unidad. Cuando estoy simétrico en el intervalo, en el intervalo de las dos resistencias que me quedan, como estoy en la misma diferencia, da lo mismo que me vaya una abajo o una arriba. La diferencia es exactamente lo mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede poner la de 1.6. Ya aquí cuando estamos en este caso, ya es por elección de ustedes. No hay una regla específica que les diga, váyanse a la de arriba. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Perfecto. Siguiente, tenemos 2.55. Se fijan, está buscando un 25. No tenemos 25, se fijan, tenemos 24 y 27. Sí. Pero pues, somos inteligentes y vamos a redondearlo a un decimal primero. Tenemos de 2.55, lo podemos pasar a 2.6. Entonces, la resistencia más cercana de 2.6, pues va a ser justamente 2.7. Entonces, aquí vamos a escoger 2.7K. Y por último, pues aquí me queda R4, la va a quedar que es 5.1K. Obviamente, pues esa sí la voy a encontrar porque es múltiplo de la resistencia de ganancia. Entonces, esa queda exacto, 5.1K.
Obviamente RF yo ya escogí este 510 casa. Y este circuito es el que vamos a simular en el viernes en el laboratorio. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que no se haya entendido? Profe, los 510 los sacó también de la tablita, ¿verdad? Así es. Se fija, aquí tenemos un multiplicador que es 51 y esto yo lo puedo multiplicar por potencias de 10 en el valor que me convenga a mí. Ah, ok. Sí, lo puedo multiplicar por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 1, por 10, por 1, pues, por 10 a la 1, por 10 a la 2. Aquí la potencia es por 10. Ya. Ah, ok. Sí, ya, profe, gracias. No es nada. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido? No, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, ahora nos queda un último inciso del problema. Dice, nos dice, si B1, con estos valores de resistencia, dice, si B1 es 20 milivolts, B2 es menos 50 milivolts, y B4 es 100 milivolts, me dice que encuentre B3, si quiero que B0 sea 0 volts. Oye, estoy resolviéndolo porque justamente vamos a comparar los valores teóricos que nos de aquí con lo que podamos simularlo, con lo que lo podamos simular, a ver qué tanta diferencia hay. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Agarro la ecuación y simplemente sustituyo y despejo. En este caso, así es, voy a sustituir. Voy a escribirle nada más para llevar un orden en el procedimiento. Aquí sí les voy a pedir, por favor, yo intento hacer lo más ordenado que me es posible según el tamaño de la pizarra, pero que ustedes sean muy ordenados en su procedimiento, porque si se equivocan, pues puedo ayudarlos, o puedo revisarlos donde se equivocaron y ya valoro si les puedo dar algún punto por el procedimiento. Sí, les puedo ayudar en eso, pero pues acuérdense que también no es que se vayan a equivocar todo, porque si no, ¿qué pasó con un edificio? Oiga, ingeniero, pues aquí faltó multiplicar por radianes en vez de por grados hexagesimales. Así pasa, profe, en el examen, sí, profe, sí pasa. Sí, pues también ahí sí no se va a poder. Los voy a dar alguna ayuda, pero tampoco no todo. Pues por eso quiero que sean muy ordenados con el procedimiento. Sustituimos entonces 0 volts menos 100 que va a multiplicar a 4 por ¿cuánto vale B1? Dijimos que valía 20 milivolts. 20. Sí. Entonces va a ser 20 por 10 a la menos 3. Aquí vamos a poner el cortete. Más 3 que multiplica a menos 50 por 10 a la menos 3. Más 2B3. Más 100 por 10 a la menos 3. Son tan gentiles, ayúdenme por favor, indicándome cuánto nos queda lo que está dentro del corchete. Sí, profe. Según yo va a quedar, serían 80 más 100, 180 menos 150, serían, según yo van a ser 30. Nada más corríjanme por favor. ¿Cuánto? 30, ¿no? Sí. Según yo, sí. Sí, 30, profe. Perfecto. Entonces, me queda 30 milivolts más 2 veces B3. Sustituyo para encontrar B3 y me queda que para mí B3 son 15 milivolts. ¿Y esto qué va a implicar? Es
que si todo está correcto e hice mis cálculos apropiadamente, sin importar el valor de las resistencias mientras cumpla con las relaciones, y pongo esos valores de voltaje, ¿qué creen que va a pasar? Pues V0 con esos valores de la fuente tiene que pegarse lo más posible a 0. En la simulación, como hicimos adaptaciones, vamos a ver qué tanto nos estamos desviando. Vamos a ver si sirve o no sirve. Y si se cumple lo que les dije o no. Sí, porque dice que tiene que ser 0, ¿no? Así es. Vamos a ver qué tanto nos acercamos al 0. Uh-huh. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que no se entienda por el día de hoy? No, profe. No, Quedó profe, claro. creo que todo muy Todo claro. quedó muy claro, profe. Sí. Perfecto. Pues si se fijan, más o menos tenemos el tiempo para hacer unos 2 problemas por sesión. Por eso les digo que nos vamos a ocupar algunas sesiones para hacer ejemplos. Todavía me queda otros problemitas más, pero pues eso lo vamos a revisar el día lunes. Sin más, les agradezco que se hayan conectado. Nos vemos el viernes a las 5:30. Si reitero otra vez, nada porque la semana pasada tuve que salir, si se acomodan todos en el grupo que podamos empezar o puedan empezar más temprano, me echan un grito y empezamos más temprano. Si no, empezamos a las 5:30 hora de clase. Vamos a procurar que viernes se vayan a las 5, antes de las 6:30 para que disfruten su fin de semana. Ok, profe, muchísimas Sí, gracias. profe, muchas gracias. Más, excelente día para todos. Que tenga bonito día. Gracias, profe. Hasta el viernes. Hasta luego.